Librería Grandífer tiene una gran cantidad de libros para ti. Visítanos en sus locales de Trujillo, Cusco y Ayacucho que tienen delivery a nivel nacional. La guerra siempre es trágica y no existe realmente un ganador total en una guerra, ya que las bajas, las pérdidas y sobre todo la inestabilidad posterior hace pues de que finalmente la guerra genere grandes perdedores y pequeños perdedores. Y es que nuestra guerra, quizá la más conocida, que es la guerra con Chile, ha también generado múltiples formas de verla a través del tiempo por medio de estudios quizá de las armas, de la infantería, de la estrategia, de la política, pero hoy día vamos a ver un caso muy interesante que es un estudio acerca de la violencia en la guerra con Chile. Y sí, estoy seguro que acabas de quizás esperar por ahí un festival de sangre, pero vamos a tratar de ir un poco más allá, ya que vamos a revisar los mecanismos sociales detrás de la violencia en una guerra. Yo sé que este quizá no va a ser un video como esperes de la guerra con Chile, pero estoy seguro que algo vas a aprender. Así que, sin más ni más, yo soy Merlín, atrás de esa cámara siempre estará mi gatito Bigotes y también mis gatos Félix y Toshi, mis gatos patriotas. Y esa es la biblioteca de Merlín explicándote acerca de cómo fue la violencia de los soldados en la guerra con Chile. A ver, primero lo primero, la fuente. Estoy sacando esta información de un artículo de la revista Histórica, que es una revista muy conocida por historiadores que edita la Pontificia Universidad Católica del Perú, que trata justamente acerca de ello, de la violencia de los soldados en la guerra. Por otro lado, también vamos a utilizar el libro Guerreros Civilizadores de Carmen McEvoy, que si no lo pongo aquí es porque la verdad no recuerdo dónde lo puse, pero está en alguna parte de la biblioteca. Y también el libro de Celia Wu acerca de testimonios británicos acerca de la guerra. A ver, en primer lugar está acerca de cómo los soldados procesan la violencia. Y es que nosotros, por ejemplo, cuando tenemos alguna experiencia del tipo soldado, usualmente las vamos a tener, pues, por ejemplo, en espacios como los videojuegos, en la que tú eres muy consciente que lo que estás eliminando es, pues, un avatar. Un jugador al cual si tú lo eliminas, pues no pasa nada, no has tenido ninguna carga moral y el mundo sigue avanzando. Pero en las mecánicas de la guerra es algo totalmente distinto. A ver, ¿cómo sabemos acerca de qué hacían los soldados en la guerra y cómo hacían estas actividades? Pues lo sabemos gracias a los documentos que nos dejaron, por ejemplo, cartas, y también en relatos publicados posteriormente a la guerra. Gracias a estas fuentes históricas podemos saber qué pasaba en la cabeza de los soldados cuando mandaban a mimir a otra persona, y aquí tenemos cosas muy interesantes. Lo primero es que se siente un miedo y una vergüenza por lo que se ha hecho. Esto quizá va muy en contra acerca de la gente que dice, no, yo voy a la guerra y hago todo y luego estoy feliz y orgulloso. Pues los soldados chilenos después de la guerra, en muchos de ellos manifestaron haber tenido miedo cuando realizaron lo que pasó y posteriormente una suerte de cargos de culpa o de conciencia o una suerte de vergüenza por el salvajismo acontecido. Porque sí, vamos a ver en un rato que sí hubo mucho salvajismo. Y es que en este proceso para poder generar la eliminación del adversario, no es tanto como que Merlín va a eliminar a otra persona y esa persona es tan igual como Merlín. No, lo que sucede es un proceso de deshumanización del adversario. Esto es muy interesante porque con el proceso de deshumanización, o sea, añadirle una carga semiótica distinta a la tuya y decir, no, no es una persona como yo, es alguien inferior, es alguien a quien debe desaparecer, es alguien que no merece estar con nosotros. Y en esta carga hay también un proceso en la que la deshumanización genera una justificación de lo realizado para poder erradicar el cargo de conciencia. Porque claro, si te vas en uno a uno, en situación de dos iguales, es evidente que te va a chocar. En este caso, la deshumanización del otro se debió al darle ciertas etiquetas como que son personas inferiores, personas a civilizar y una famosa palabra que se volvió muy popular actualmente, el cholo. Por otro lado, otro escudo que emplean los soldados para poder mantener a raya esa culpa y que no los desborde es el apelar al discurso colectivo. No lo hice yo, lo hicimos nosotros. Se hizo de forma colectiva, fue el batallón el que se encargó de hacer la eliminación de tal. No sé si me están captando hasta aquí la idea, pero en las mecánicas de la guerra, el individualismo como tal no es tan determinante, sino el tratar de actuar en colectivo para que estos efectos posteriores después de la aniquilación no te desborden o por último no te sobrecojan. Y tú dirás, Merlin, ¿pero cuánto era la violencia ejercida durante la guerra?
Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Munilibro de Lima Tomada hay una parte en que se toma algunas cosas del libro de Celia Wu sobre los testimonios británicos de la guerra, especialmente en la campaña de Lima, que estuvo inicialmente centrado en los balnearios, en Chorrillos, en Miraflores y Barranco. Aquí sucede alguna de las cosas más terribles de lo que uno podría imaginar en una guerra, y ojo, estamos hablando de una guerra todavía del siglo XIX, como por ejemplo la parte en la que van y los soldados chilenos se embriagan con el licor encontrado en las bodegas y comienzan toda una cacería a diestra y siniestra en la que la aniquilación de las personas civiles era prácticamente un deporte. Y chequen, y no me dejan mentir, chequen el libro de Lima Tomada, van a ver cómo hasta prácticamente jugaban tiro al blanco con las personas. Pero quizás el relato más tenebroso es cuando en medio del estado de éxtasis de borrachera, muchos de ellos fueron al cementerio, profanaron las tumbas e hicieron cosas inenarrables con los muertos. Esto, amigos, nuevamente está documentado, esto no es invención patriotera y tampoco este video tiene como objetivo generar xenofobia hacia los chilenos. De hecho, hay muchos chilenos que miran mi canal y yo mismo soy tacneño, he crecido con chilenos a lo largo de Tacna, sino que está hecho para poder entender los niveles de violencia dentro de una guerra. Ahora, todo esto de aquí, dentro del libro se intenta dar una explicación de por qué se da a estos niveles la violencia. Y es que el autor menciona de que en los procesos de entrenamiento del ejército chileno existía también una violencia extremadamente exagerada, y esto pudo haber generado un sentimiento de represión increíble que en el momento de la guerra pues se soltaba a toda su expansión. Ahora, esto estamos viendo, ojo, nuevamente en situación de borrachera. En situación de sobriedad hay cosas que también nos hacen pensar de que quizá la humanidad no se perdía del todo. Por ejemplo, en el artículo nuevamente de la revista histórica se menciona que hay un miedo a entrar en combate, y no me imagino por qué no, ya que estás yendo a un lugar del que probablemente no vas a regresar. Por ejemplo, en la batalla de Miraflores se sabe el caso de un señor llamado Abel Rosales, quien cuando inicia la batalla pues se negaba a disparar. Al parecer el miedo lo paralizó y no quería dar el primer tiro, por lo que tuvo que ser obligado a participar dentro del proceso. Y es que estar frente al campo de batalla te inmoviliza, no es nuevamente como te lo estás imaginando de que ya todos nos vamos corriendo gritando como William Wallace. Y es que la inmovilización al parecer también es un fenómeno recurrente dentro de la guerra. Un caso interesante que también se narra es el caso de Estanislao del Canto, quien vio a otro oficial con su batallón que no estaban participando dentro de la guerra, estaban prácticamente paralizados por el miedo y se le tuvo que obligar a que inicie acciones para que pueda entrar también dentro de la guerra. Un elemento discursivo muy útil para poder hacer que los soldados entren en la guerra ya con menos miedos es la apelación a la venganza. Esto también es muy interesante, ya que interioriza el sentimiento de guerra y lo vuelve ya algo personal. Un caso, por ejemplo, es el caso de los soldados caídos en la batalla de Tarapacá, quienes posteriormente en la batalla de Tacna apelaban a los caídos de Tarapacá para poder generar un sentimiento más íntimo de venganza y se puede desarrollar pues una guerra más salvaje. Y si estamos hablando acerca de la caída de Tacna, pues recorremos uno de los momentos más peak del ejercicio de la violencia en esta época, que es el caso del repase. Si es que has vivido en una piña debajo del mar y no sabes qué es el repase, es el acto en el que hacían los soldados para revisar entre los caídos en el campo de batalla si alguien quedaba vivo, y se agarraba la bayoneta y ¡plum! A anticucho corazón. Y es que el caso del repase en este artículo que les estoy mencionando es analizado de una forma que a mí me gusta bastante, bajo la forma quizá de una suerte de, claro, una erradicación del enemigo, pero también de una venganza, ya que los soldados chilenos veían pues con mucha impotencia cómo había ciertos elementos de la guerra que finalmente habían terminado doblegándolos en parte, y este es el caso de las minas. Y es que las minas los enfurecen porque, claro, la mina es una forma indigna, y voy a poner entre comillas, indigna de la guerra, ya que el combate estaba hecho frente a frente. El uso de las minas era algo parecido a un uso cobarde de la fuerza. Y es quizá a raíz de ello que la crueldad dentro del repase de Tacna pudo haberse debido a ello. Pero nuevamente, estas son elucubraciones, son hipótesis, puede ser. En el campo de historia de las mentalidades esto es bien fregado de traer. Para finalizar, Merlín, después de todo lo ocurrido dentro de la guerra con Chile, ¿cómo vivieron los soldados
sus años posteriores, o sea, los soldados chilenos, los años posteriores a su victoria. Pues primero se menciona el hecho de los traumas de guerra. Eso yo creo que es algo que todo el mundo sabe. Los soldados después de la guerra sufren un estrés postraumático por todo lo vivido. Pero finalmente aparece algo muy interesante, que es la racionalización de lo ocurrido. Porque como ya les digo, como ya han ido intuyendo a lo largo de todo el video, la guerra es un asunto extremadamente estresante en el que muchas veces la pulsión o el sentimiento más primitivo del ser humano aflora para poder realizar todo lo que hay que hacer. Pero posteriormente viene el proceso de racionalización en el que se comienza a hacer un balance de lo ocurrido, en algunos casos hasta a veces una suerte de mea culpa y en otros una suerte de justificación aún mayor de lo hecho. Esto lo podemos ver por ejemplo en un video que hice, ya no recuerdo cuál, en el que incluso los chilenos llegaron a hablar acerca de una raza superior en América y que estaban pues en la obligación de defenderla, y obviamente era la suya, ¿no? Así que amigos, la siguiente vez que piensas que vas a ir a una guerra y wow, en la guerra voy a chapar mi AKM y me voy a dedicar pues a hacer kill por todos lados como en Doom, pues no es tanto así. Los mecanismos del miedo son muy fuertes, el estrés de realizar lo que tienes que realizar es muy fuerte y sobre todo el proceso de deshumanización del enemigo es un proceso demasiado complejo como para simplemente tomarlo bajo la lógica de un videojuego en el que presionas un botón y desaparece el enemigo. Bueno, sin más ni más, yo soy Marlin y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. ¡Ey! Muy bonita toda la biblioteca, ¿no? Pues te recuerdo que tú también puedes tener la tuya gracias a mis amigos de Grandifer. Así que revisa sus publicaciones tanto en Instagram como en Facebook, que tienen una cantidad de libros gigantescas en Ayacucho, en Cusco y en Trujillo. Así que date una vueltita por Grandifer, que me falta también a mí comprar algunos libros y me voy para allá.